Buenas tardes. Hoy vamos a tocar un tema que me parece interesante y siempre presente, muchas veces subestimado o en algunos casos hasta ignorado, que es el relativo a los sesgos financieros, su impacto en las decisiones que se adoptan y las pequeñas y medianas empresas. Los sesgos financieros, de alguna forma, representan la presencia de factores no racionales en el proceso decisorio. Como siempre, sabemos que las cuestiones las decisiones que se toman en las empresas no están basadas estrictamente en la razón, sino que hay otros factores que influyen y que contaminan la racionalidad o un proceso más o menos racional de toma de decisiones. Y me parece que repasar al menos algunos de los sesgos, esos atajos, esas formas de facilitar las decisiones que, que utilizamos en las empresas, tiene particular relevancia en el ámbito de la pequeña y mediana empresa. Uno se podría preguntar por qué esto tiene más relevancia en las pymes. Porque las finanzas pymes, si bien respetan las reglas generales financieras, tienen sus particularidades y una de ellas es la fragilidad. Cuando hablamos de fragilidad hablamos de, por ejemplo, una insuficiencia de capital propio desde el inicio, que es bastante, son anémicas desde el punto de vista de capital propio, que tienen una alta dependencia de la capacidad de retención de beneficios y cuando esos beneficios no se presentan o no se presentan en la magnitud que son deseados, limitan significativamente la capacidad para financiar sus decisiones de inversión, que cuando esas ganancias no están presentes también son una restricción importante a la hora de fijar políticas de retiro de fondos, también llamado esto o conocido como la distribución de utilidades, aunque a veces sabemos que en las empresas se retiran fondos muchas veces aun cuando no hay utilidades. En fin, es decir, si la decisión debiera ser racional o debiera ser un proceso elaborado, analizando información, contemplando distintas hipótesis, analizando los posibles resultados que se podrían generar, asignando algún grado de probabilidad a cada una de estas alternativas, vamos a ver que, como en la vida de los individuos y en las decisiones financieras, tendemos a la simplificación. Y hay factores que potencian ese proceso de simplificación. ¿Vamos a poder eliminar los sesgos? Y uno podría decir que no, pero vamos a poder, en principio, poner en evidencia estas cuestiones y ver de alguna forma cómo vamos limitando o conteniendo, ¿no?, su posible efecto sobre las decisiones que deben adoptarse, por esta cuestión fundamentalmente de la fragilidad. Lo que hicimos entonces es, vamos a tener por delante una pequeña lista de ejemplos de sesgos. La idea es que cada uno vaya aportando también otros, ¿no? La cantidad de sesgos financieros es importante y yo simplemente me he limitado a poner algunos de ellos, los que considero quizás los más frecuentes, o podría decir también los más relevantes, pero esto lo dejo también a opinión de aquellos que vean este video y quieran participar. Como mencionábamos, hay como un debate o una cuestión de equilibrio y desequilibrio entre la racionalidad y las emociones en el proceso decisorio, ¿no? Tenemos una idea instalada que cuando hablamos de finanzas hay un objetivo en las finanzas que es la maximización del valor actual de la riqueza de los propietarios y que las decisiones que se adoptan en una organización, sean decisiones de inversión, decisiones de financiamiento o distribución de utilidades, tienen como objetivo esa maximización. Esa maximización está atada claramente a una idea de un funcionamiento de los mercados eficiente, ¿sí?, una forma de premiar
o de medir, perdón, la performance, el rendimiento de una organización, viendo cómo el precio de las participaciones de una empresa aumenta cuando las decisiones que se adoptan están en la dirección correcta y cómo el precio de esos activos se reduce cuando tomamos decisiones equivocadas. Y que el hombre económico, ese hombre económico que opera en forma individual o también opera en forma colectiva a través de organizaciones, utiliza la razón, ¿sí? El hombre económico. Y este principio ha perdurado durante mucho tiempo, hasta que, de alguna forma, de distintas ciencias diferentes a las ciencias económicas, empiezan a aparecer miradas que dicen, hay cuestiones que no están funcionando desde la razón estrictamente. Al contrario, la razón está dejando espacio a las emociones y esas emociones, bueno, hacen que las decisiones sean diferentes. El tema es el balance entre racionalidad y emociones. Ahí aparece la economía del comportamiento jugando muy fuerte en este tema y abriéndonos los ojos, finalmente, a lo que entendemos nosotros como el proceso decisorio. Esto está bueno como para no pensar de una manera simplificada y subestimar determinadas formas de decidir y explorar un poco más en la razón o en el modo de seleccionar nuestras decisiones, porque los resultados pueden ser claramente negativos. No quiere decir que una decisión racional, pura, químicamente pura, siempre nos genere un resultado positivo. Pero está claro que la presencia de sesgos va a ser un factor que corra el eje de la objetividad en el análisis de un problema. ¿Sí? Cuando me refiero a un problema, no me refiero a una situación problemática en sí negativa, sino, por ejemplo, en la evaluación de cualquier proyecto de inversión. Los sesgos están atados en general a la idea de decisiones de inversión, pero como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, los sesgos también afectan las decisiones de financiamiento. Los sesgos también afectan las decisiones vinculadas a la distribución de utilidades. Es decir, que este es un tema que abarca las finanzas en todos sus planos. Muchas veces también el entorno favorece la presencia de los sesgos. Esto me parece que es un dato que no podemos perder de vista. Si nosotros entendemos las finanzas, por ejemplo, como una parte de las decisiones financieras que adoptamos vinculadas a lo que llamamos las finanzas de corto plazo, ¿no? La gestión de nuestro capital de trabajo, la gestión de nuestras fuentes de financiamiento de corto y las finanzas de mediano a largo plazo, esos proyectos de inversión que implican inmovilización de activos por más tiempo, ¿sí? Y consecuentemente la búsqueda y selección de financiamiento disponible que va a implicar estructuras de capitalización más permanentes, nos encontramos que a diario estamos tomando decisiones, por lo general asociadas a lo que es la inversión y el financiamiento de corto plazo, la administración del corto plazo. Y el corto plazo presenta muchas alteraciones, ¿sí? Y eso nos obliga a decidir rápido. Y cuando decidimos rápido, ¿no? Las respuestas que tienen que llegar ya, a veces nos potenciamos nosotros mismos en cuanto a la velocidad en que tenemos que responder y no nos retiramos un poco de la escena para tomar una decisión un poco más elaborada, si queremos llamar así, más racional. Las decisiones rápidas muchas veces son automáticas, ¿no? Es decir, se presenta esta cuestión, se responde de esta forma. También son intuitivas, ¿sí? Y ahí empiezan a aparecer cuestiones que ya escapan de lo racional. ¿Qué hay en esa intuición a la hora de decidir? Es decir, ¿por qué reacciono ante una situación determinada de esta manera? Puede ser la memoria,
¿no? Esa memoria episódica que nos dice que ante determinadas situaciones yo respondo de una forma en particular, ¿no? Y de esa forma, en tiempos donde, ya digo, la presión, un poco también la propia ansiedad de los decisores juegan un partido significativo, entendemos que ahorramos tiempo. Puede ser que ahorremos tiempo en el hoy, pero una mala decisión que estamos tomando hoy seguramente nos va a generar una demanda de tiempo futuro para corregirla, modificarla o incluso descartarla, ¿no? Y cuando hablamos de esto, del ahorro de tiempo y por esto las decisiones rápidas, automáticas e intuitivas, también es nuestro cerebro el que ahorra energía, porque nuestras decisiones están pasando por ahí y nuestras emociones también están pasando por ahí. Entonces, el cerebro nos brinda atajos, ¿sí? Nos brinda atajos para ahorrarse la energía y dejarnos a nosotros conformes que estamos siguiendo un proceso decisorio, ¿sí? Y que estamos respondiendo efectivamente a una demanda, pero lo que no nos está diciendo es cuáles pueden ser esas pequeñas trampas en las que estamos cayendo y que pueden generar una respuesta incorrecta. Cuando pensamos en los sesgos o atajos financieros, vale la pena recordar que en general las decisiones de inversión están asociadas a un concepto de riesgo. Y el riesgo, si queremos decir en términos más precisos, tiene asociado claramente la ausencia de certeza, pero el conocimiento de las probabilidades de ocurrencia de un evento. En cambio, la incertidumbre implica desconocer ya probabilidades de ocurrencia y resultados. Entonces, el proceso de elaboración tiene que ser más profundo, más preciso, más trabajado. Y como mostramos en la diapositiva, las cuestiones del riesgo están asociadas a las decisiones de inversión, pero las decisiones de inversión están atadas a decisiones de financiamiento de tu empresa. Entonces, este par, que siempre está presente, está influenciado por la velocidad, la intuición y la rapidez con que tomamos las decisiones. Entonces, vamos a ir entrando ya más en tema y mencionando algunos de los sesgos, pero no perdamos de vista esta cuestión, que acá no estamos hablando de inversores que van al mercado o un mercado, por ejemplo, de las criptomonedas y van a depositar sus ahorros. No, no, acá estamos hablando de empresas que tienen proyectos, que son empresas en marcha, o pueden ser proyectos que se están iniciando, ¿sí? Y están tomando decisiones que afectan tanto el lado de la inversión como el lado del financiamiento, ¿sí? Muchas veces, en esta cuestión de la pérdida o de la subestimación de la racionalidad, de tomarse ese tiempo para decidir, hasta perdemos de vista este par, inversión, financiamiento. Si profundizamos un poco más y pensamos que las pequeñas y medianas empresas son, en muchísimos casos, empresas de familia, este dato refuerza las cuestiones. ¿Por qué? Porque el ámbito decisorio supera lo que podemos llamar así las cuatro paredes de la empresa y se traslada a otros espacios, ¿sí? Donde hay otras influencias a la hora de decidir. Muchas veces decimos que las pymes familiares son pymes 24/7, porque empiezan un lunes y terminan el domingo a la noche y comienzan el lunes, digamos. Hay fines de semana compartidos, hay espacios donde no se habla de negocios, pero se habla de negocios en sí, donde hay pujas de poder que están presentes, más o menos visibles. Entonces, esta cuestión de ser una pequeña y mediana empresa
y simultáneamente también ser una empresa de familia, agrega condimentos extras. Uno pensar que la pequeña y mediana empresa es una unidad de producción, pero al ser familia, sus propietarios, también es una unidad de consumo. Y acá tiene que haber una separación, pero la hay. Ese es un cuestionamiento que nos tenemos que hacer. Y esta unidad de producción y de consumo que es la pyme, porque produce pero simultáneamente está abasteciendo, está suministrando recursos a familias, no puede evitar la contaminación. El tema es que si hay una contaminación, esa contaminación entre las decisiones que pueden resultar ser contradictorias, ¿sí? Sanamente contradictorias, entre lo que es la empresa en sí, lo que puede generar la empresa para sí, para su continuidad, para su fortalecimiento, para ser competitiva, para crecer, puede chocar, como decimos, con las necesidades de las personas, que son las propietarias de la empresa, y que de alguna manera pujan, más o menos consciente o inconscientemente, con esos recursos. Una cuestión que se plantea entonces y que quizás es uno de los puntos centrales es ver cómo tomamos las decisiones nosotros en las empresas pymes cuando pensamos en el dinero propio y en el dinero del otro. Por eso muchas veces enfatizamos la necesidad de las miradas externas, ¿sí? O la presencia, en el caso de empresas familiares, de personas que ocupen cargos o que tengan responsabilidad o participen de alguna manera del proceso decisorio y que sean reconocidas claramente por los grupos de poder a la hora de la toma de decisiones financieras, ¿no? Que tengan una mirada menos apasionada, menos involucrada en el modo de decidir y que puedan tener esta capacidad para separar la unidad de producción y de consumo. Es una tarea, podemos llamar así, para esa persona o ese grupo, una tarea de alto riesgo. Y esto implica ni más ni menos que entender múltiples emociones que están vinculadas a las decisiones, ¿no? Hay que ver, cuando hablamos de una empresa pyme y familia, entender en qué generación estamos, ¿no? Entender cuántas generaciones están involucradas, quizás simultáneamente, en la dirección de un negocio. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos que se buscan satisfacer a través de la participación en la pequeña y mediana empresa? A veces no son solamente de carácter económico, ¿no? Quizás se están resolviendo otras cuestiones familiares que no se traducen fácilmente en cuestiones monetarias, sino que hay, ya digo, una serie de condimentos que atraviesan a la organización y están presentes. Ahí están los sesgos también. Entonces, en este marco, me parece que es importante conceptualizar la presencia de los sesgos. Es decir, no es lo mismo los sesgos en una organización quizá multinacional o una organización sin fines de lucro a los sesgos metidos dentro de una empresa que a su vez tiene este tema de la composición familiar. Me parece que es, digamos, un objeto de análisis muy particular, pero también muy presente. Empiezo a enumerar algunos sesgos. Como digo, la idea es lanzar esto y que uno vaya aportando su mirada, sus comentarios y sus opiniones para ampliar algunos de los que mencionaremos, agregar otros, hacer observaciones, comentarios, experiencias que pueden existir respecto de lo que vamos a comentar acá. Empezamos con el sesgo de confirmación, ¿sí? El sesgo de confirmación. Sesgo de confirmación tiene que ver con aquello que nosotros decidimos o tenemos en mente decidir, e implica empezar a recoger y recolectar información que lo que va a hacer es fundamentalmente validar
nuestra decisión, la decisión que ya tenemos adoptada o que estamos por adoptar, y simultáneamente descartar o desvalorizar toda aquella información u opinión que vaya en contra de la decisión que estamos tomando. Es decir, no nos tomamos el trabajo de analizar información que pueda ir en contra de lo que nosotros ya tenemos decidido o por decidir. ¿Mm? Confirmación. Buscamos solo aquello que ratifica lo que nosotros estamos pensando. ¿En qué puede traducirse en los negocios esto, no? Tengo presente algunas cosas, ¿no? Confirmación puede aplicarse, por ejemplo, a seguir sosteniendo determinadas líneas de productos o servicios que han rendido en el pasado, ¿no? Y que considero que todavía tienen potencial. No me estoy tomando el trabajo de analizar si hay en el mercado productos que pueden sustituir, ¿no?, fácilmente al producto o las líneas de productos o servicios que yo estoy sosteniendo o que estoy confirmando, ¿sí? Ese es un factor que me juega en contra, porque la confirmación y desechar información contradictoria no solamente afecta a los resultados de hoy, sino que cuando pensamos en que la empresa debe perseguir un objetivo de rentabilidad, estamos no solo perdiendo rentabilidad presente, sino perdiendo competitividad como organización. ¿Sí? Mientras nosotros persistimos y confirmamos y ratificamos una determinada política, el resto sigue haciendo otra cosa, ¿no? Es decir, nos convertimos en una especie de negacionistas de otras opciones. Y ahí también tiene que ver el modo de conformación de las organizaciones, ¿no? ¿Quién toma las decisiones? ¿Cómo es el proceso decisorio? ¿Y qué hacen los demás? ¿No? Cuando hablamos de confirmación, quizá automáticamente alguno tenga alguna experiencia y piense en una persona. Vamos a ver si esto es tan así. Pensemos en aquellos que son conservadores en su estrategia, ¿no? ¿Qué sería conservar en su estrategia? Bueno, aquellos que fueron exitosos, ¿no?, o pueden exhibir éxitos pasados, ¿sí? Y esos éxitos pasados requirieron de una toma de decisión y persisten en el sostenimiento de ese esquema, de esa estrategia. Conservador en su estrategia puede aplicarse también y a modo práctico en pensar que aquellos que tuvieron una política muy conservadora a la hora de la distribución de beneficios, y sabemos, como decíamos, que en las pequeñas y medianas empresas la retención de utilidades es, casi diría, la fuente por excelencia para financiarse, ¿no?, en una jerarquía de toma de decisiones financieras, en la búsqueda de fuentes de financiamiento, el tema de la retención de utilidades es clave, porque no hay una gran capacidad de aporte inicial o de aportes externos para sostener financieramente el negocio. El tema de la retención es un factor. Y el tema de la retención, como fuente de financiamiento, por lo general se opone a la contratación de pasivos y a la presencia de riesgo financiero. El tema de ser conservador puede hacer desechar la selección o la incorporación de capital ajeno en condiciones ventajosas. Puede significar desechar de plano la posibilidad del apalancamiento financiero y la potenciación del rendimiento de los propietarios. Se ve con demasiada preocupación la existencia de la incorporación de capital ajeno. Conservador en su estrategia es también aquel que, por ejemplo, visualiza el modelo de negocios
de una manera tal que piensa todavía que los clientes van a venir a comprar lo que él produce, porque lo que él produce es de calidad y lo hace a un precio razonable. Y quizás no alcanza a percibir los cambios que se producen en el entorno y el poder que tienen los clientes, ¿sí? Y las definiciones y las demandas de los clientes. También esto puede traducirse en el modo de fijación de precios, ¿no? Ese también es otro factor que dice, el precio se establece de esta manera. Yo a través de mi precio quiero recuperar la totalidad de mis costos en todo momento y no estoy dispuesto a definir precios diferenciales, por ejemplo, o operaciones que impliquen la recuperación de costos y el sacrificio de margen en determinadas circunstancias. Siempre quiero vender con ganancia. Ejemplo. Esas cuestiones son cuestiones centrales, son cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento de un statu quo. Es decir, aquí en esta empresa las decisiones se toman de esta forma, con este propósito, y no se puede casi explorar otra cuestión. Ese cambio de paradigmas, ¿sí?, que implicarían claramente un proceso de revisión, ¿sí?, de revisión muy profunda. Estamos pensando, por ejemplo, en un fundador. Un fundador que ha sido exitoso de una manera y estas cuestiones después se traducen en el mantenimiento de un statu quo donde es muy difícil cambiar esas bases de decisión. Conservador en la estrategia no es contradictorio con el hecho de que una persona tenga una confianza excesiva, ¿no? Esto que decimos aquí, una confianza excesiva. Porque el que toma decisiones y tiene una confianza excesiva es porque se considera, humildemente, el mejor decisor. Y considerarse el mejor decisor puede ser una cuestión que trasciende el ámbito de la propia empresa, considerarse el mejor decisor del sector, ¿sí? Muchas veces la cuestión de la confianza excesiva, de considerarse, ya digo, una especie de rey Midas, de que todas las decisiones que son tomadas y que pasan por él van a traducirse casi inevitablemente en un resultado positivo, implican muchas cosas. Muchas cuestiones están dentro de este sesgo. Uno tiene que ver con la actitud de los demás, de los otros participantes, si pensamos en esa hipotética mesa de decisiones. Es decir, ¿cómo juegan los demás? ¿Cómo fueron elegidos esos otros? Podemos llamar así como aplaudidores, ¿no? Como ratificadores, aceptadores de las decisiones que toma este decisor exitoso, que tiene una confianza muy amplia, exuberante, acerca de lo que va a suceder, que tiene una visión prospectiva, pero que a su vez también puede estar anclada en el pasado, ¿no? Porque las prospecciones, el pensar el futuro y en función de eso, quizá de una forma muy simplificada, no es ni más ni menos que una reproducción con matices de lo que pasó antes. En países a veces, pensemos, con tantos cambios, ¿no?, y con tanta incertidumbre como puede ser la Argentina, o ante eventos determinados de alto impacto como puede ser la pandemia, que uno podría decir, obligarían a repensar los modos de decidir. Aquel que tiene confianza excesiva y ha tenido éxitos, casi que digo, no digo que no considera, pero subestima un tanto el proceso de construcción, ¿sí? Confianza excesiva es dejar en el otro la decisión. Confianza excesiva en no discutir con el otro.
Confianza excesiva también es plantearse que, bueno, que el otro tome la decisión, que el otro corra con los riesgos, ¿sí? Y las críticas de decidir. Hay que pensar que en esta situación la confianza y el éxito sobreestima las decisiones acertadas y oculta aquellos fallos o errores que se han cometido, porque no existe todavía la persona infalible. Entonces, hay sobre la mesa todo el éxito y debajo de la alfombra las decisiones equivocadas. Pero pueden plantearse, ya digo, situaciones que se tornen desfavorables. Porque digo, ¿cómo se selecciona esa mesa de decisión? ¿Cómo se seleccionan los colaboradores? ¿Sí? ¿Qué pasa con aquel que discrepa? ¿Qué lugar ocupa? ¿Se lo sigue invitando? ¿O como de alguna manera puede ser como un aguafiestas, lo corremos de la mesa de decisión, ¿no? Y como mencionábamos al principio de decisiones repetitivas, rápidas, intuitivas, pensemos que en un entorno inflacionario como la Argentina, una de las decisiones más habituales es la del seguimiento de políticas estoquistas para protegerse de la inflación, en cualquier entorno inflacionario, cualquiera sean las regulaciones. Y esto claramente no es posible. Es decir, no siempre una política de inversión y consecuentemente de costo de oportunidad respecto de otra inversión alternativa, si es un hecho de disposición de fondos que están disponibles para ser invertidos, o bien de contratación o toma de pasivo para llevar adelante una inversión. Políticas estoquistas. Creo que es uno de los ejemplos más interesantes para analizar. También podemos mencionar políticas de crédito, políticas de crédito, de apoyo a la gestión comercial, ¿no? Y no considerando debidamente el impacto de las decisiones de inversión sobre las fuentes de financiamiento de esa mayor inversión, ¿no? Viendo cómo se acomodan las cosas, porque lo principal está en vender más. Cuando vendamos más vamos a ganar más, como hicimos hasta ahora, siguiendo mis decisiones, y vamos a tener, quizás, podríamos decir también esto, una mejor rentabilidad. La rentabilidad sabemos que muchas veces en las pequeñas y medianas empresas no figura en su menú, no figura en su radar. La confianza excesiva y el sesgo del superviviente, ¿no? Analizamos las historias exitosas. Hay sectores donde ha habido crisis y depuraciones de empresas muy profundas. Y se rescata la historia del sobreviviente, pero no se analiza debidamente a la hora de considerar por qué otros no pudieron hacerlo, ¿no? Es decir, me parece que ahí uno empieza a combinar y a darse cuenta claramente que los sesgos no se presentan de a uno o en exclusividad. Es decir, podemos ir estableciendo combinaciones o sumatorias, si queremos llamar así, de sesgos. Para los que somos amantes del deporte y uno de ellos en particular, que es el básquetbol, el sesgo de la mano caliente es muy frecuente, ¿no? El sesgo de la mano caliente es ese momento donde hay que lanzar y se la damos a quién. Y se la damos al que viene acertando, ¿no? Y puede ser que acierte o no. Es decir, nosotros creemos que el que tiene la mano caliente, el que viene tomando las mejores decisiones, o lo que entendemos las mejores decisiones, lo cual también nos lleva a pensar de qué manera nosotros evaluamos. Ya lo estamos viendo que de manera anticipada estamos siguiendo criterios de racionalidad bajos, ¿sí? Bastante limitados, y que nos estamos basando más
en estos atajos a la hora de decidir, de elegir. El tema es después qué hacemos. La mano caliente seguramente está asociada, ¿no?, a la cuestión de la confianza, a la cuestión de la confirmación. Alguno seguramente la va a pedir para tirar, ¿no? No es que va a caer de casualidad en sus manos, la va a pedir porque viene con la mano caliente. Ahora, que venga con la mano caliente hasta ahora, está claro que no garantiza que siga encestando, ¿no?, que siga tomando decisiones correctas. Es más, si le preguntamos a los jugadores de básquet qué creen íntimamente respecto de este sesgo, muchos nos van a decir que, al contrario, que cuanto más se acierta, existe la chance de que en el siguiente tiro, más que invocar, se erre. Pero seguimos, de alguna manera, creyendo que esta cuestión de la mano caliente funciona. Esto también se vincula con lo que se llama la falacia del jugador, ¿sí? El control es otro tema, ¿no? El control y el manejo del entorno, el manejo de las variables, juega con este tema también que mencionábamos antes de la confianza excesiva. Nosotros ponemos mucho el foco en el tema del monitoreo del contexto, ¿no? Un monitoreo inteligente del contexto para la toma de decisiones. Y cuando hablamos de toma de decisiones en el marco de una planificación dentro del negocio, esto va a implicar no solamente decir, bueno, empezamos así, seguimos de esta forma, y lo que vamos haciendo es testear y monitorear cómo el contexto va influenciando ese plan, esas operaciones que nosotros estamos iniciando. Puede que el entorno no juegue favorablemente, puede que el entorno empiece a poner luces amarillas o directamente luces rojas, ¿no? Pero ahí, de vuelta, empiezan a aparecer estos sesgos combinados. Pero la idea de que el entorno tiene una influencia relativa y que yo puedo, por mi control, manejar ese entorno, es, diría, una de las cuestiones más peligrosas, ¿sí? Esa visión o subestimación del entorno. El entorno tiene que ser monitoreado y tienen que elegirse las variables claves. Está claro que si mi pretensión es la de controlar o seguir o monitorear todas las variables, es una tarea imposible, de altísimo costo y de resultado ineficiente. Es decir, yo tengo que ver qué es lo que puedo controlar y qué es lo relevante a controlar. Pero bueno, acá podemos caer en la negación del control por una subestimación del entorno. Un clásico en las finanzas es la aversión a las pérdidas, ¿no? La aversión a las pérdidas. Esto se relaciona también con la aversión al riesgo a veces, ¿no? Pensamos cómo se relaciona. Pero la aversión al riesgo tiene que ver con la recompensa. Acá estamos hablando de la aversión a las pérdidas, ¿no? El dolor de las pérdidas y de la pérdida de oportunidad también de abordar ganancias. Estaría de alguna manera dándose un poco de narices con esta idea del exceso de optimismo. Y planteo algunos más, pero ya para terminar y no hacer demasiado extensa la presentación, porque me gustaría realmente que sea un ida y vuelta. Prospectiva, prospectiva, un tema a evaluar, ¿no? Es decir, cómo es esa prospección, ¿no? Cómo juega. El tema de anclaje, ¿no? Es decir, quedarse ahí, quedarse en ese pasado, quedarse en ese pasado. El tema del costo hundido. El costo hundido es un concepto muy instalado en las finanzas, ¿sí? Cuando uno evalúa un proyecto de inversión, y si, por ejemplo, ese proyecto de inversión fue iniciado hace unos años atrás y discontinuado y se retoma más adelante,
hay una tendencia a quedar enganchado con aquellos proyectos que demandaron muchos fondos, aunque ya digo, ese proyecto finalmente no se haya siquiera iniciado o siquiera terminado de esbozar, y a querer continuar con eso por una razón: nos llevó mucho dinero. Es decir, no hay en el fondo otro motivo objetivo y racional que nos lleve a nosotros a decidir por qué queremos seguir con tal o cual proyecto. En ese caso es fundamentalmente todo el esfuerzo en términos financieros, en términos de tiempo, que jugó y que se llevó ese proyecto. Entonces este concepto de costo hundido se aplica y hace que nuestra cabeza a la hora de decidir se vea sesgada a retomar y a seguir poniendo recursos en un proyecto que no fue y que quizá nunca será. ¿Sí? Pero nosotros seguimos abasteciendo de tiempo y de dinero esa iniciativa. En términos financieros, el costo hundido es un concepto que no se toma como inversión cuando se evalúa un proyecto presente. Si hubo una demanda y un uso de fondos en el pasado, ¿sí? Bueno, eso fue una decisión del pasado. Ahora tenemos que pensar de ahora en adelante cuántos recursos tenemos que movilizar, cuáles son los ingresos que se van a generar, cuál es la tasa de retorno que tenemos esperada para este proyecto, sin considerar los costos hundidos. Pero quizá a veces por formación contable o por lo que fuere, o por otro tipo de emociones que no tienen raíz contable, decir, bueno, este fue mi proyecto, no lo pude terminar, ahora creo que estoy en condiciones de retomarlo, ese proceso mental me está llevando a mí a volcarme, a retomar algo que en su momento no fue y, como reitero, posiblemente nunca lo sea. Si no me equivoco, llevamos cerca de unos 10 u 11 sesgos mencionados. Entonces, dejo el interrogante abierto, ¿no? ¿Cuáles otros deberíamos considerar o tomar en cuenta para que nuestras decisiones financieras sean más positivas? No estamos planteando la racionalidad absoluta, lejos de eso. Lo que estamos planteando es un proceso decisorio sano. Sabemos que hay decisiones que son rápidas, que requieren una respuesta inmediata, pero que cada tanto habría que revisar los protocolos de decisión. ¿Sí? Ante este problema, nuestra reacción debe ser esta. Bueno, invito a revisar protocolos para las decisiones rápidas. ¿Sí? Para las decisiones que parecen rutinarias y que parecen idénticas y que no lo son. Decisiones que involucran la inversión y el financiamiento de corto plazo. ¿Sí? Mitos y leyendas asociados a las decisiones. Poderes sobrenaturales de aquellos que deciden. ¿Sí? Desarrollar colaboradores, ¿sí? Desarrollar colaboradores y personas que piensen a la par nuestra y que cuando nos inclinamos demasiado hacia determinados sesgos, nos adviertan de los peligros de estos sesgos, ¿no? Sabemos que, digo, esta es una de las cuestiones más difíciles por los riesgos que pueden involucrarse o derivarse, perdón, de contradecir al que decide. Pero me parece que forma parte de nuestro deber profesional plantearlo en esos términos. Bueno, les agradezco entonces que vean el video, opinen, y ahí tienen las vías de comunicación para aquellos que quieran hacerlo a través de nuestra página o a través de redes sociales en alguna de sus variantes, ya sea en la cuenta de Twitter, etcétera, o por la dirección de correo electrónico. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para escuchar esto. Muchas gracias.